Este episodio promueve el uso adecuado y seguro de discos de corte con liga de resina para herramientas portátiles. Antes de ver este video, vea el primer episodio, en el que se presenta el concepto SPAT y se habla acerca del entorno de trabajo seguro, el equipo de protección personal y el cuidado y la inspección adecuados de los abrasivos y los cepillos de alambre. Los discos de corte con liga de resina son una parte fundamental de la fabricación metálica. Cuando se utilizan de forma incorrecta, pueden ser peligrosos para el operador, los compañeros de trabajo y el equipo. Por lo tanto, es fundamental seleccionar el disco correcto y utilizarlo de forma adecuada para el trabajo en cuestión. Respete siempre las recomendaciones del fabricante y los requisitos locales de seguridad cuando utilice estos productos. Cuando utilice discos de corte, siempre debe tener en cuenta SPAT, S, velocidad y tamaño, P, presión, O, orientación y T, tiempo, para un funcionamiento adecuado y seguro del producto. Velocidad y tamaño. Asegúrese de que las revoluciones por minuto máximas del producto sean equivalentes o superiores a las de la herramienta eléctrica. Los discos diseñados para sierras tronzadoras nunca se deben usar en sierras de alta velocidad, dado que los requisitos de revoluciones por minuto son mayores y los discos requieren más refuerzo. Recuerde revisar siempre los valores nominales de revoluciones por minuto. Asegúrese de que tanto el diámetro como la configuración del producto sean adecuados para la herramienta eléctrica en uso. No utilice nunca un disco abrasivo que sea demasiado grande para la herramienta en uso. Cuando coloque un disco en una esmeriladora, coloque el refuerzo metálico del eje en dirección a la herramienta eléctrica. La superficie metálica ayuda a garantizar un montaje correcto y una rotación sin vibraciones. La guarda adecuada es particularmente importante. Los discos de corte planos requieren una guarda de corte especial que proporcione protección adicional para el operador. Si no se puede cortar debido a la interferencia de la guarda, seleccione una herramienta eléctrica o un abrasivo diferente que funcione con su guarda. Preste especial atención cuando utilice discos de corte de menor diámetro. El hecho de que el disco se adapte a una esmeriladora recta no significa que sea seguro utilizarlo sin guarda. Recuerde utilizar siempre una guarda de corte con los discos de corte planos. Presión. Siempre introduzca la herramienta en la pieza de trabajo por el lado de menor resistencia. No golpee el disco en el material cuando empiece a cortar. Deje que el peso de la herramienta eléctrica haga el trabajo. Introduzca la herramienta en la pieza de trabajo con un movimiento oscilatorio hacia adelante y hacia atrás. Esto ayuda a disipar el calor, lo que maximiza el desempeño y evita la decoloración por calor de la pieza de trabajo. No intente forzar el disco, dado que provocará que se desgaste de forma prematura y puede hacer que la esmeriladora se resbale y se atasque. Orientación. Mantenga el disco recto en un ángulo de 90 grados con respecto a la pieza de trabajo cuando utilice discos de corte. Nunca intente realizar un corte curveado girando el disco. Nunca desbaste con un disco de corte, ya que no están diseñados para resistir carga lateral y pueden atascarse o romperse. Coloque la guarda entre usted y la pieza de trabajo, asegurándose de que el corte sea claramente visible. Una buena línea de visión puede ayudar a evitar salirse del corte o introducir la herramienta a demasiada profundidad. Tiempo. Al reanudar un corte, asegúrese de que el disco esté girando a la máxima velocidad antes de introducir la herramienta en la pieza. Hacer girar el disco dentro de un corte existente provocará un contragolpe no deseado y posibles lesiones. Tenga especial cuidado cuando utilice discos de centro hundido. Evite introducir la herramienta a demasiada profundidad en la pieza de trabajo y el contacto con el cubo central reforzado. Si esto sucede, podría dañar la fibra de vidrio y hacer que el disco funcione de forma inadecuada. A medida que un disco se desgasta, puede resultar más difícil de controlar, por lo que se lo debe reemplazar. Recuerde los factores clave bajo su control que limitan la posibilidad que se produzcan lesiones al utilizar discos de corte. S, velocidad y tamaño. P, presión. O, orientación. Y T, tiempo.
Piense Spot.